Te voy a estar completamente franco contigo. Durante mis 45 años como profesor universitario, vi cientos de padres destruir sin darse cuenta la relación con sus hijos adultos. Y yo mismo estuve a punto de caer en la misma trampa. Hay una verdad incómoda que nadie quiere admitir: el momento más doloroso en la vida de un padre no es cuando los hijos se van de casa, sino cuando se quedan pero actúan como si fueras invisible. Cuando vives bajo el mismo techo que tus hijos adultos y sientes que eres un extraño en tu propia familia. Si has llegado hasta aquí, probablemente has experimentado esa sensación desgarradora de dar todo por tus hijos y recibir indiferencia a cambio. Esa punzada en el estómago cuando tu hijo te habla como si fueras una molestia, cuando ignora completamente tus consejos, o cuando simplemente actúa como si no existieras en la habitación. Pero déjame decirte algo que descubrí después de años de investigación y dolor personal: el problema no son tus hijos. El problema es una dinámica tóxica que tú mismo has creado sin saberlo. Una dinámica que puede cambiarse completamente si entiendes los principios correctos. Durante décadas estudié filosofía oriental y psicología familiar, pero no fue hasta que viví esta situación en carne propia que entendí realmente lo que estaba pasando. Hace 3 años, mi relación con mis propios hijos estaba rota. Hoy, a mis 72 años, puedo decirte que tengo la mejor relación de mi vida con ellos. Si quieres saber cómo cambié todo, y cómo puedes hacerlo tú también, suscríbete ahora mismo a este canal. Porque lo que voy a compartir contigo cambió mi vida para siempre, y estoy seguro de que puede cambiar la tuya también. Dale también me gusta a este vídeo, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para personas como tú que están pasando por esta situación. Pero antes de contarte mi historia, necesito que entiendas algo fundamental. Lo que te voy a contar no es teoría de libros. Es la experiencia real de un hombre que estuvo a punto de perder para siempre la relación con sus hijos. Hace 3 años, mi vida parecía perfecta desde fuera. Acababa de jubilarme después de una carrera exitosa en la universidad, tenía una buena pensión, una casa cómoda, y mis 3 hijos vivían cerca. Carmen, mi hija mayor de 45 años, trabajaba como médico. Antonio, de 42, era ingeniero. Y María, la pequeña de 38, era abogada. Desde fuera, cualquiera pensaría que tenía la familia perfecta. Pero la realidad era muy diferente. Cada domingo preparaba una comida familiar esperando que vinieran todos. Limpiaba la casa, cocinaba sus platos favoritos, compraba los vinos que les gustaban. Y semana tras semana, llegaban las excusas. Carmen tenía guardia en el hospital. Antonio había quedado con unos amigos. María tenía que trabajar en un caso urgente. Al principio pensé que era casualidad, pero después de meses de domingo solitario tras domingo solitario, entendí que el problema era más profundo. Cuando conseguía hablar con ellos por teléfono, las conversaciones eran frías y cortantes. Sí, papá, estoy bien. No, no necesito nada. Tengo que colgar, estoy ocupado. Y así una y otra vez. Era como hablar con extraños educados que me toleraban por obligación. Lo que más me dolía era recordar cómo había sido todo cuando eran pequeños. Recuerdo perfectamente cuando corrían hacia mí cada vez que llegaba del trabajo. Cómo me pedían que les ayudara con los deberes. Cómo se peleaban por sentarse a mi lado durante las cenas. Cómo me buscaban cuando tenían algún problema. Ahora, cuando tenían problemas reales, problemas de adultos, se las arreglaban solos o acudían a otras personas. Nunca a mí. Me había convertido en una figura decorativa en sus vidas. Estaba ahí, pero no importaba. Una noche de febrero, después de otro domingo vacío, me quedé despierto hasta muy tarde preguntándome dónde había fallado. Había sido un buen padre, ¿verdad? Había trabajado duro para darles una buena educación. Había estado ahí cuando me necesitaban. Había sacrificado mis propios sueños para asegurarme de que ellos pudieran cumplir los suyos. Entonces, ¿por qué se habían alejado de mí? ¿Por qué parecía que mi presencia en sus vidas era irrelevante? Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Decidí aplicar el mismo método que había usado durante décadas como profesor para entender problemas complejos, investigar, analizar y encontrar patrones. Pero esta vez, en lugar de estudiar filosofía antigua o literatura, iba a estudiar mi propia familia. Durante las siguientes semanas,
Comencé a analizar cada interacción que había tenido con mis hijos en los últimos años. Y lo que descubrí me dejó helado. Sin darme cuenta, había caído en el mismo error que veía en muchas familias, había confundido amor con disponibilidad total. Durante años, después de la muerte de mi esposa, había intentado ser padre y madre a la vez. Me había convertido en el solucionador de todos los problemas. Cuando Carmen tenía dificultades económicas en la universidad, yo pagaba sus facturas sin que me lo pidiera. Cuando Antonio tuvo problemas con su primera novia, yo intervine para ayudar. Cuando María no encontraba trabajo después de terminar la carrera, yo moví todos mis contactos para conseguirle entrevistas. Creía que estaba siendo un buen padre. En realidad, les estaba enviando un mensaje muy claro: no confío en que podáis resolver vuestros propios problemas. Sin saberlo, les había estado diciendo durante años que no los creía capaces de ser adultos independientes. Pero hubo algo más que descubrí, algo aún más doloroso. Me di cuenta de que en algún momento había dejado de ser Roberto para convertirme únicamente en papá. Había perdido mi propia identidad. No tenía aficiones propias, no tenía amigos con los que no hablara de mis hijos, no tenía proyectos personales. Mi vida entera giraba alrededor de ellos. Y ellos lo sabían. Inconscientemente, sabían que siempre estaría ahí, siempre disponible, siempre dispuesto a resolver sus problemas. No había misterio, no había respeto, no había reciprocidad. Era como un mueble más de sus vidas. Fue entonces cuando recordé algo que había leído años atrás sobre la filosofía de Lao Tzu y Confucio respecto a las relaciones familiares. Había un principio que decía: el padre sabio no es el que resuelve todos los problemas de sus hijos, sino el que les enseña que son capaces de resolverlos ellos mismos. Ese momento fue mi punto de inflexión. Decidí que tenía que cambiar, no solo por mí, sino por el bien de mis hijos. Porque me di cuenta de que al protegerlos tanto, no les había permitido desarrollar su propia fortaleza. Al estar siempre disponible, no había dejado que aprendieran a valorar mi presencia. El primer cambio que hice fue el más difícil de todos. Dejé de estar siempre disponible. No de manera cruel o vengativa, sino de manera natural y necesaria. Empecé a vivir mi propia vida. Me apunté a clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero para lo que nunca había encontrado tiempo. Comencé a quedar con antiguos colegas de la universidad. Empecé a leer libros que me interesaban a mí, no solo los que podían ayudarme a ser mejor padre. Al principio, mis hijos no notaron el cambio. Estaban tan acostumbrados a que yo fuera una constante en sus vidas que mi nueva rutina pasó desapercibida. Pero poco a poco, comenzaron a darse cuenta. La primera señal llegó 3 semanas después. Carmen me llamó un martes por la tarde, algo que no había hecho en meses. «Papá, te he llamado varias veces este fin de semana, pero no contestabas. ¿Está todo bien?». Por primera vez en años, escuché algo diferente en su voz. No era el tono aburrido de siempre. Había una pizca de preocupación, interés genuino. Estaba en el taller de pintura el sábado, y el domingo fui de excursión con unos amigos a la sierra. Le respondí con naturalidad. Hubo un silencio. ¿Taller de pintura? ¿Desde cuándo pintas? Desde hace 3 semanas. Siempre quise aprender, y por fin encontré el momento. Esa conversación duró 40 minutos. 40 minutos en los que Carmen me hizo preguntas sobre mis clases, sobre mis nuevos amigos, sobre mis pinturas. Por primera vez en años, estaba interesada en mí como persona, no solo como su padre. Pero el verdadero cambio llegó 2 meses después, cuando Antonio tuvo una crisis en el trabajo. Su jefe le había asignado un proyecto imposible con un plazo irrealista, y Antonio estaba desesperado. En el pasado, habría corrido inmediatamente a ofrecerle mi ayuda, mis contactos, mis soluciones. Esta vez hice algo diferente. Cuando me llamó, simplemente escuché. Escuché durante 1 hora sin interrumpir, sin juzgar, sin ofrecer soluciones. Al final de la conversación, le pregunté: ¿qué crees que podrías hacer? No lo sé, papá. Estoy completamente perdido. Antonio, has resuelto cientos de problemas complejos en tu carrera. Confío completamente en que encontrarás la manera de resolver este también. Pero, ¿y si no puedo?
¿Y si fracaso? Entonces aprenderás algo valioso del fracaso. Pero no creo que eso vaya a pasar. Eres más capaz de lo que crees. 3 días después, Antonio me llamó para contarme cómo había resuelto el problema. Había hablado con su jefe, había reorganizado el proyecto, había delegado algunas tareas y había conseguido una extensión razonable del plazo. Lo había hecho él solo, sin mi intervención. Pero lo más importante no fue que resolviera el problema. Lo más importante fue lo que me dijo al final de esa conversación: papá, gracias por creer en mí. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan capaz. En ese momento entendí algo fundamental. Durante años, al resolver sus problemas, les había estado robando la satisfacción de sus propios logros. Les había quitado la oportunidad de sentirse competentes y fuertes. El cambio más hermoso vino de María, mi hija menor. Había sido siempre la más dependiente, la que más recurría a mí para todo. Un día apareció en mi casa sin avisar, algo que había hecho cientos de veces. Pero esta vez, cuando abrí la puerta, dije algo que nunca había dicho antes. María, qué sorpresa. Me encanta verte, pero estoy a punto de salir. ¿Podríamos hablar esta noche por teléfono? Se quedó sorprendida. ¿Vas a salir? ¿A dónde? Tengo una exposición de pintura con mis compañeros de clase. ¿Te gustaría venir? Esa tarde, María vino conmigo a la exposición. Fue la primera vez que compartimos algo que era mío, no nuestro. Me vio hablar con mis nuevos amigos, vio mis pinturas colgadas en la pared, me vio como Roberto, no solo como su padre. Durante el camino de vuelta a casa, me dijo: papá, nunca te había visto tan vivo. Es como si fueras una persona completamente nueva. No soy una persona nueva, le respondí. Soy la persona que era antes de olvidarme de mí mismo. Esa noche tuvimos la conversación más profunda que habíamos tenido en años. María me habló de sus miedos, de sus sueños, de las cosas que nunca se había atrevido a contarme porque creía que yo no la entendería. Y por primera vez, yo le hablé de mis propias luchas, de mi soledad después de la muerte de su madre, de mis propios miedos y esperanzas. 6 meses después de comenzar este cambio, algo extraordinario pasó. Era mi cumpleaños número 72 y yo había planeado celebrarlo tranquilamente, quizás cenando con algunos amigos del taller de pintura. No esperaba nada especial de mis hijos. Pero esa mañana sonó el timbre, y cuando abrí la puerta, allí estaban los 3. Carmen tenía una tarta casera en las manos. Antonio cargaba una botella de mi vino favorito. Y María tenía un regalo envuelto con mucho cuidado. Papá, dijo Carmen, queríamos celebrar tu cumpleaños contigo. Hemos organizado todo para pasar el día juntos. Durante las siguientes horas vivimos momentos que creía perdidos para siempre. Jugamos a las cartas como cuando eran pequeños. Compartimos historias y recuerdos. Antonio me pidió consejo sobre una decisión importante en su trabajo, no porque necesitara que yo resolviera su problema, sino porque valoraba mi perspectiva. Carmen me contó sobre un paciente difícil que había tenido, buscando mi comprensión, no mis soluciones. Y María me mostró fotos de un viaje que había hecho sola por primera vez, orgullosa de su independencia pero queriendo compartir su alegría conmigo. Pero el momento más emotivo llegó cuando me dieron su regalo. Era un cuadro, pintado por María, que mostraba un retrato mío en mi taller de pintura. En la parte inferior había una inscripción que decía: para Roberto, el mejor padre del mundo, que nos enseñó que el amor verdadero también significa creer en nosotros. Por primera vez en años, mis hijos me veían como una persona completa. Ya no era solo el hombre que resolvía sus problemas o que estaba siempre disponible. Era Roberto, padre, artista, amigo, individuo con sus propias pasiones y vida interior. Esa noche, después de que se fueran, me quedé despierto reflexionando sobre todo lo que había aprendido. Había descubierto principios que cambiaron completamente mi manera de relacionarme con mis hijos. Primero, que el respeto no se puede exigir, solo se puede ganar. Durante años había esperado que mis hijos me respetaran simplemente por ser su padre. Pero el respeto real viene cuando demuestras que eres una persona íntegra y completa, con límites claros y vida propia. Segundo, que la disponibilidad constante no genera amor, genera desprecio.
Cuando siempre estás ahí, pierdes tu valor. Cuando tienes tu propia vida y eliges compartir tu tiempo, ese tiempo se vuelve precioso. Tercero, que proteger a tus hijos de todos los problemas no es amor, es sabotaje. Les quitas la oportunidad de desarrollar su propia fortaleza y confianza. El amor verdadero es creer en su capacidad para superar los obstáculos. Cuarto, que ser padre no significa dejar de ser persona. Durante años me había perdido en el rol de padre hasta olvidar quién era Roberto. Cuando recuperé mi identidad, mis hijos pudieron verme y respetarme como individuo. Quinto, que los límites no separan, conectan. Cuando estableces límites claros sobre tu tiempo, tu energía y tu disponibilidad, paradójicamente te vuelves más valioso y deseable para tus hijos. Y sexto, que la mejor herencia que puedes dejarles a tus hijos no es una vida sin obstáculos, sino la confianza en que pueden superar cualquier obstáculo. Ahora, 3 años después, tengo la relación más rica y satisfactoria de mi vida con mis 3 hijos. Me buscan no porque me necesiten, sino porque disfrutan de mi compañía. Me respetan no por obligación, sino por admiración genuina. Y lo más importante, se han convertido en adultos más fuertes y seguros de sí mismos. Carmen ahora toma decisiones difíciles en el hospital con una confianza que antes no tenía. Antonio ha ascendido en su trabajo y ha comenzado su propio negocio paralelo. María ha viajado sola por 3 países y está considerando mudarse al extranjero por una oportunidad laboral. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo? Que cuanto más independientes se vuelven, más cerca nos sentimos. Porque nuestra relación ya no está basada en la dependencia, sino en el cariño mutuo y el respeto. Si tú estás viviendo lo que yo viví hace 3 años, si sientes que tus hijos adultos te han dejado de lado, si te has convertido en una figura invisible en tu propia familia, déjame decirte algo, no es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para cambiar esta dinámica. El primer paso es el más difícil, debes recuperar tu propia vida. Deja de existir únicamente en función de tus hijos. Encuentra algo que te apasione, algo que sea tuyo. Puede ser pintura como en mi caso, puede ser música, escritura, jardinería, voluntariado, cualquier cosa que te haga sentir vivo y completo. El segundo paso es establecer límites amorosos. No se trata de ser cruel o distante. Se trata de valorar tu propio tiempo y energía. Si tu hijo adulto te llama solo cuando tiene problemas, está bien decirle, me alegra que confíes en mí, pero ahora no es un buen momento. ¿Podemos hablar esta noche? El tercer paso es resistir la tentación de resolver sus problemas. Cuando te cuenten sus dificultades, escucha con empatía, pero resiste el impulso de dar soluciones inmediatas. En lugar de eso, hazles preguntas que los ayuden a encontrar sus propias respuestas. ¿Qué opciones crees que tienes? ¿Qué harías si fueras tu mejor amigo? ¿Qué te dice tu instinto? El cuarto paso es demostrar confianza en sus capacidades. En lugar de decir, déjame ayudarte con eso, di, confío en que encontrarás la manera de resolverlo. En lugar de anticiparte a sus necesidades, espera a que te pidan ayuda específica. Y el quinto paso, quizás el más importante, sé paciente. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana. Tus hijos están acostumbrados a una dinámica específica contigo. Cuando esa dinámica cambie, al principio pueden sentirse confundidos o incluso molestos. Pero si te mantienes firme en tu nueva manera de relacionarte, con amor pero con límites claros, verás resultados. Recuerda que no se trata de castigar a tus hijos por haberte dado por sentado. Se trata de ayudarlos a verte de una manera nueva, más completa y respetable. Se trata de enseñarles que las relaciones sanas requieren reciprocidad y respeto mutuo. Algunos de vosotros me preguntaréis, Roberto, ¿pero no es demasiado tarde? Mis hijos ya son adultos mayores, ya tienen sus vidas establecidas. Déjame ser claro contigo, nunca es demasiado tarde. Mis hijos tenían entre 35 y 45 años cuando hice estos cambios. La capacidad de crecimiento y cambio no tiene fecha de caducidad. Otros me diréis, pero Roberto, si hago esto, ¿no se alejarán aún más de mí? Te entiendo perfectamente, porque yo tuve el mismo miedo. Pero la realidad es que ya están alejados de ti. La diferencia es que ahora lo están por desprecio o indiferencia.
Cuando hagas estos cambios, si hay un distanciamiento temporal, será por respeto a tu nuevo espacio, y será temporal. La verdad es que tus hijos adultos no necesitan otro proveedor de servicios. Ya tienen suficientes personas que resuelven problemas en sus vidas: jefes, empleados, asistentes, colegas. Lo que necesitan es alguien que los vea como las personas capaces y completas que son. Necesitan un padre que los respete lo suficiente como para no tratarlos como niños eternos. Y tú, como padre o madre, mereces algo más que ser una presencia tolerada en la vida de tus hijos. Mereces ser valorado, respetado y elegido. Mereces tener una relación real con ellos, basada en el cariño mutuo, no en la obligación familiar. Me gustaría saber tu experiencia. ¿Te has sentido identificado con lo que he compartido hoy? ¿Has vivido esa sensación de ser invisible para tus propios hijos? Déjamelo en los comentarios. Me leo todos y cada uno de ellos, y muchas veces respondo personalmente. Y si este mensaje te ha ayudado a ver tu situación desde una perspectiva nueva, te pido que lo compartas con otros padres que puedan estar pasando por lo mismo. A veces una historia como esta puede ser el empujón que alguien necesita para comenzar a cambiar su vida. Suscríbete a este canal si quieres que siga compartiendo reflexiones como esta. A mis 72 años, he aprendido que la sabiduría no sirve de nada si no se comparte, y me he propuesto ayudar a tantos padres como pueda a recuperar relaciones dignas y amorosas con sus hijos. Recuerda, el amor verdadero no es dar todo de ti hasta desaparecer. El amor verdadero es mantener tu dignidad, tus límites y tu identidad, y desde esa fortaleza, ofrecer lo mejor de ti. Cuando tus hijos vean que eres una persona completa y respetable, te elegirán no por necesidad, sino por genuino cariño. Y esa, créeme, es la relación más hermosa que puedes tener con tus hijos adultos.